Sentados en una bomba de tiempo, con el Dr. Walter Veith. Ahora estamos llegando a algunos de los temas más pesados. Vamos a hablar acerca de los productos de origen animal en nuestro siglo y he titulado esta conferencia Sentado en una bomba de tiempo. Una vez más le mostraré la universidad donde algunas de estas investigaciones se han hecho. Los principales tipos de cáncer en la sociedad occidental: cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer colorectal, son los tres tipos de cáncer que afectan en gran medida a los hombres. El cáncer de próstata en la vejez es muy frecuente. El cáncer colorectal, las personas de edad media y en la vejez muy frecuente. Estas son enfermedades de estilo de vida, como ya hemos visto en la lección anterior. En las mujeres es el cáncer de páncreas, de mama y colorectal. Los mismos tres con el cáncer colorectal, que juega un papel muy destacado en la tercera edad entre las mujeres. En el estudio anterior ya hemos visto que estas enfermedades están relacionadas con el estilo de vida porque los japoneses, aquí con rojo, alcanzaron a la sociedad occidental a medida que cambiaron de una dieta a otra, tanto en los varones como en las hembras. Ahora, esta es la Fundación para la Investigación de Próstata en Japón. Uno de sus portavoces dice: los japoneses están comiendo más carne en estos días que en el pasado, por lo que los casos de enfermedades relacionadas con la grasa, como cáncer de mama, colon y de próstata, ha aumentado. Ellos son muy conscientes de cuál es el verdadero problema. En nuestra última conferencia hemos visto que afecciones provocan los principales casos de muerte en los Estados Unidos. Hemos visto que las enfermedades de estilo de vida, vasculares y del corazón, el cáncer y las enfermedades pulmonares crónicas fueron los tres primeros en esta categoría, y la mala alimentación y la falta de ejercicio fue la causa número 1 de enfermedad. Ahora, el consumo de carne es uno de los componentes que contribuyen en gran medida a la enfermedad en el mundo. Aquí hay un gráfico del consumo de carne per habitante frente al cáncer colorectal. Y de nuevo, cuanto mayor sea el consumo de carne por nación, mayor es la incidencia de cáncer. Nueva Zelanda, por supuesto, es el país más carnívoro en el mundo. Creo que solo la nación africana en el sur de África puede competir con los neozelandeses en términos de consumo de carne. Ni siquiera los Estados Unidos se acercan a los neozelandeses. Los neozelandeses creen que el pollo es una verdura. El consumo de carne, solo para ver un poco, el pescado da una carga de ácido de 7,9 miliequivalentes. La carne en particular es un problema porque cuando calientas juntos aceite, grasa y proteínas animales, obtienes sustancias que forman los llamados amino heterocíclicos. Al hacer una barbacoa, entonces estos compuestos, por ejemplo, se forman cuando haces una carne asada en el horno. Estos compuestos son estas estructuras circulares que contienen compuestos de nitrógeno que se sabe que son cancerígenos. Algunos son peores que otros, pero en general todos son bastante malos. Aquí hay un alfa-C que parece a estos tres pequeños anillos, uno junto al otro. Hay un GLU-P2, son muy similares en su estructura. Es solo un pequeño vínculo para diferentes lugares. Si tomas una pieza típica de carne de cualquier tipo, un pedazo de carne asada a la parrilla, tendrá 651 microgramos de porción por cada 100 gramos de este producto A-alfa-C. Aquí es la forma metilada de ese. Bajando la lista, pollo a la parrilla, 180, a medida que vas a las sardinas secas al sol, tienen 158 microgramos de EQ. Todos estos compuestos que se producen en estos productos. Obviamente, cuanto más comes,
más alta será tu categoría de riesgo. No significa que contraerás la enfermedad, solo te situarás en una categoría de mayor riesgo. Por supuesto, también puedes comer con ella unos anticancerígenos, esto reducirá la categoría de riesgo de nuevo. Las proteínas animales y el cáncer de los ganglios linfáticos también son altamente correlacionados. Nueva Zelanda, Estados Unidos y Dinamarca van a la cabeza ya en términos de consumo de proteína bovina por habitante. Ese es el consumo de carne de vacuno. Curiosamente, hay un gran estudio que se hizo comparando vegetarianos con no vegetarianos, personas que consumen carne más de 4 veces por semana. Note cómo la diabetes comienza a aumentar después de eso. Si consumes carne 6 veces a la semana, tienes 4 veces más el riesgo de contraer diabetes también, que si no lo haces. Hay correlaciones sorprendentes entre el consumo de carne y varias enfermedades de estilo de vida. Otras enfermedades como el cáncer de ovario, la enfermedad cardíaca, son ligeramente también correlacionados y el riesgo aumenta con respecto. Un riesgo de uno significa que no hay riesgo, porque si tienes dos grupos, 10 en un grupo, uno se enferma aquí, uno se enferma allí. Uno dividido por uno es uno, no hay diferencia, ¿comprende? Cualquier cosa más de uno se vuelve problemática. Una vez que llegas a 2, 3, 4, entonces realmente tienes que empezar a tomar notas. Ahora bien, si miramos de nuevo nuestro sistema digestivo, el sistema digestivo del ser humano es más parecido al de un frugívoro que también consume granos. El estómago es el órgano en el que tiene lugar la digestión de proteínas. Aquí en el estómago tenemos acidez. Ese es el único lugar donde tienes el ácido que te permite digerir la proteína. Si pones proteína vegetal aquí, entonces, debido a la forma en que la proteína vegetal está estructurada, el tiempo de digestión es relativamente corto y no es necesario un medio muy ácido con el fin de hacer eso. Tan pronto como empiezas a poner una proteína vegetal allí, se evacúa con bastante rapidez a través del duodeno. Después de unas horas, 3 o 4 horas como máximo, ya no está allí. Si pones proteína animal ahí, como carne de vaca, por ejemplo, o carnes, puede permanecer ahí durante 6 horas. Si pones una proteína como caseína, por ejemplo, puede permanecer ahí durante 10 horas o incluso más. Eso significa mucho más tiempo de exposición ácida y también un montón de tiempo de fermentación necesario para eso. Básicamente, cuanto menos proteína animal pones allí, mejor. Otro problema es que a medida que el producto se mueve hacia afuera, se analiza aquí en el extremo superior del intestino delgado para ver hasta qué punto ha progresado la digestión. Hay receptores que miden y envían impulsos hacia atrás, manteniendo el estómago cerrado durante periodos más largos de tiempo. En otras palabras, si vas a mezclar, por ejemplo, frutas y carnes juntas, o productos vegetales y productos animales juntos, el tiempo de digestión en el estómago está determinado por el enlace más largo de la cadena. Digamos que pones las cosas ahí juntas y la proteína animal toma 6 horas para digerir y todos los demás está terminado en un máximo de 3 o 4 horas. Esto significa que hay 2 horas de tiempo de fermentación de sobra. Estás recibiendo productos de fermentación en lugar de nutrientes efectivos que deberías recibir. Cuando se mezclan proteínas animales con una comida, la digestión se vuelve problemática. En el pasado solían dividir el plato en 4. Lo llamaban la dieta 4 básica. Dicen que tienes un 4 de verdura, un 4 de carne, uno de lácteo y uno de cereales y cosas similares. En la actualidad ya no hacen eso. Dicen que tu dieta principal debe ser en la base, los granos y los cereales, luego frutas y verduras. Después dicen que las carnes y a continuación las grasas y los aceites. Incluso así, por supuesto, no es la mejor manera de ponerlo. El motivo es que tan pronto como añades carne a tu dieta, tienes todos esos problemas. Hay otro problema con los productos de origen animal y esa es la ampliación biológica. Ahora, ¿qué significa eso? Básicamente, en cualquier cadena alimentaria, a medida que avanzas en la cadena alimentaria, acumulas toxinas.
Así que tomemos una toxina como el DDT, por ejemplo. Si está en el agua en una concentración muy baja de 0,000,003 partes por millón, tan pronto como pasas al siguiente nivel en la cadena alimentaria se eleva a 0,04. Ahora te darás cuenta que eso es considerable. Tenías dos decimales ahí y tenías 2, 4, 6 decimales aquí. Hemos cambiado 4 decimales. Esto es 10.000 veces la capacidad de concentración. Así que la toxina está concentrada ahora. Allí, la toxina está concentrada de nuevo, una y otra vez. Para el momento en que llegas a la parte superior de la cadena alimentaria, puedes tener una concentración de estas toxinas de un par de millones de veces. En aves, por ejemplo, los pelícanos en la vida marina, o el pescado, o lo que sea, la cáscara de sus huevos llega a ser tan delgada que cuando se sientan en ellos, en realidad los aplastan a causa de los altos niveles de toxinas. Y así estos animales comienzan a morir. Ahora, exactamente lo mismo sucede en una ganadería moderna. La ganadería moderna tiene técnicas de agricultura hoy en día con grandes parcelas agrícolas. Es totalmente diferente a lo que era en el pasado. Puedes obtener enormes concentraciones de toxinas a medida que avanzas en la cadena alimentaria. La gente siempre me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ya sabes, las plantas se pulverizan con químicos. Sí, eso es cierto. Las plantas se pulverizan, pero los animales comen pulverizaciones todo el tiempo. Cuando una vaca pase en un área donde han fumigado, algunas de estas toxinas terminan en los campos. El animal come esto. Luego, debido a que comen todos los días, acumulan y multiplican las toxinas que entran en los tejidos. Por lo tanto, los niveles de pesticidas, por ejemplo, en productos de origen animal, pueden ser más altos que en algunas plantas que se pulverizan directamente. Luego tienes otro problema. Las plantas no obtienen su materia orgánica del suelo. ¿De dónde obtienen las plantas su materia orgánica? Lo obtienen de la atmósfera, dióxido de carbono y fotosíntesis. Construyen su propia materia orgánica. Por lo tanto, si un animal va a comer una planta o va a comer otro animal, y en realidad va a incorporar esa criatura en su sistema, y las toxinas se acumulan de este modo a medida que se asciende en la cadena alimentaria, por lo que todavía sales ganando con un producto vegetal. Ahora, una ganadería moderna tiene el problema de que fabrican piensos y alimentan a los animales. En general, estos piensos no son la comida original que el animal fue diseñado a consumir. Por ejemplo, en la industria, con los años, han adoptado la idea de que la panza, la cámara de fermentación, es un lugar donde puedes poner cualquier cosa. Por ejemplo, puedes utilizar el estiércol de pollo, que es rico en ácido úrico, como producto de excreción, porque hay bacterias ahí que cambiarán el ácido úrico de nuevo a proteínas, descomponerlo y permitir a las bacterias construir proteínas. Puedes darle estiércol de pollo barato, pero ese estiércol de pollo también contiene otros compuestos, los productos de desecho de la gallina. Todas las drogas que el pollo ha tomado serán incorporadas a eso. Eso se forma en los tejidos. Cuando compras la carne, en realidad no compras solo la carne. Vas a comprar toxinas acumuladas y drogas de consumo añadidos directamente al organismo. Ahora, hemos hecho un montón de investigación con estas compañías. Estuve en una posición privilegiada al trabajar en una universidad de una sociedad previamente desfavorecida en Sudáfrica, y así pude llevar a mis estudiantes a hacer investigación a casi cualquier institución, ya que podría forzar cualquier compañía. Si yo le decía, me gustaría venir a hacer investigación en su empresa y me gustaría utilizar los animales que están utilizando en la industria como objeto de investigación, ellos naturalmente inclinaban a decir, no, no tienes ningún derecho en mi propiedad. Así que yo jugaba mi carta de base y le decía, ¿me dices que no estás dispuesto a ayudar a los estudiantes de una sociedad previamente desfavorecida? Entonces estaban en apuros y me decían, bueno,
Entonces yo iba y me hacía el trabajo. Puede parecer a veces que la investigación es algo malo, pero en realidad lo que haces es avanzar junto con la industria. Estos animales habrían pasado por ese proceso de todos modos. La mitad de los animales siempre se sitúan en una mejor posición de lo que estaban antes. No me gustan los experimentos con animales, pero en este asunto no iniciamos nosotros el proceso. Nosotros solo trabajamos con la propia industria. Hoy en día los animales son alimentados con cualquier cosa, desde antibióticos a residuos petroquímicos hasta todo tipo de productos manipulados. Por ejemplo, en la industria avícola, ciertos granos son más baratos en alguna temporada que otra. Ciertos granos son generalmente más baratos, como el trigo sería más barato que el maíz. Los pollos no digieren trigo muy fácilmente, por lo que las granjas fabrican enzimas que ayudan a resolver este problema. Tienen enzimas artificiales que dan a los animales para ayudarlos a digerir los piensos de manera que se les puede dar una alimentación más barata a fin de obtener una mayor producción, sin importar el hecho de que estas enzimas artificiales causarán hemorragias internas en estos animales. No es tu problema, ¿a quién le importa? Siempre y cuando todavía crecen adecuadamente para hacerte ganar dinero. Así es como funciona esto. He guardado esto porque me gusta el idioma. Beste vrek van worgenmesgel, que significa simplemente el ganado muere a causa de los piensos que recibe. Estos animales serán alimentados con estiércol de pollo que contienen una monoenzima iona 4 que se utilizó como estimulador del crecimiento para los pollos. El ganado se moría debido a este estimulador de crecimiento. Afortunadamente, se las arregló en vender la mayor parte de su ganado al mercado antes de que muriesen, pero ya sabes, es un duro golpe perder todo tu ganado. ¿Qué quieren decir con ese afortunadamente? Eso significa que quien ha consumido lo que había en estos animales, los seres humanos, va bajando por la cadena alimentaria. El miedo y la cadena alimentaria, las toxinas en Bélgica. Los pollos belgas provocan otra oleada de ansiedad en Europa. En este caso fue la dioxina que estaba en la cadena alimentaria. Terminó en la cadena alimenticia de los cerdos y de los pollos y causa cáncer, por supuesto, una sustancia altamente cancerígena. Esta es la configuración experimental típica donde guardan pollos en corrales de engorde como estos. En un criadero de gallinas habitual, en una industria, habrá algo así, en una postura de puesta de huevos. Podrán más pollos en una jaula que la capacidad de la jaula para que estén bien apretados por no perderse energía en absoluto en términos de movimiento y demás. Todos estos pollos se convierten en máquinas de hacer huevos. Aquí está uno de los sectores en los que estuve trabajando con estos pollos. Este era uno de mis estudiantes de doctorado, allí hay otro. Estábamos alimentando estos pollos así como lo hace la industria. Ahora, la industria tiene diferentes configuraciones y diferentes organizaciones. En esta empresa particular, utilizaban como uno de los principales elementos para los piensos harina de pescado. Harina de pescado mezclada con cereales. Dijimos, muy bien, queremos comparar esto con un alimento que no contiene harina de pescado, sin productos de origen animal. Hemos equilibrado las comidas y hemos preparado las proteínas equivalentes y todos los parámetros exactamente iguales. Un grupo recibió proteína animal y otro grupo proteína vegetal. Por lo tanto, así se presenta generalmente un pollo que come proteína animal. Y note las piernas decalcificadas, estos pollos no pueden caminar normalmente. Ahora, cuando comerás un muslo no te darás cuenta en realidad, ¿no? ¿A quién le importa que son así? La verdad del asunto es que la proteína animal fue la causa de decalcificación. Luego hubo algo más que hicimos. Este es el proceso final, donde vas a través del proceso de matadero a recoger la sangre y al final del procedimiento redactar toda la experimentación. Ese era mi estudiante nigeriano. Lo que sucede en estos criaderos es realmente fascinante.
se enteraron de que a fin de prevenir enfermedades es bueno dar bajos niveles de antibióticos como medida preventiva. Es un truco que hace que sea económicamente viable. Si añades antibióticos, estás ayudando el sistema inmunológico en ahorrar energía, lo que llevará a más crecimiento en peso. Los antibióticos en niveles bajos actúan como promotores del crecimiento de los pollos, por lo que los pollos invariablemente se hartan con estos bajos niveles de antibióticos. Estábamos convencidos de que estos bajos niveles de antibióticos con el tiempo causarán resistencia a los antibióticos. En caso de que alguien consuma ese pollo y él estaría infectado, digamos, por una salmonela o una de estas bacterias en el pollo, entonces no podría ser tratado cuando contrae la enfermedad de estas bacterias. Cuando van a través de este proceso, les queman los picos para que no se hagan daño entre ellos. Están amontonados en áreas. Luego, por supuesto, la probabilidad de un brote de salmonela es muy alta. Alerta de salud sobre pollos. Brote de salmonela en los criaderos. Otras enfermedades como la encefalitis llegan a ser muy habituales también. En Hong Kong, por ejemplo, hace unos años tuvieron que matar a todos los pollos en Hong Kong. Luego, de nuevo, en el siguiente brote de gripe, tuvieron que matar a todos los pollos en Hong Kong. En Malasia, tuvieron que matar a todos los cerdos en el sur de Malasia a causa de encefalitis. Esto significa que se trata de enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y provoca la encefalitis en el hombre. Esta es la fiebre del cerebro. La mayoría de las personas pueden morir a causa de ella. Pueden quedarse retrasados si sobreviven, discapacidad permanente o mueren. Enfermedades muy peligrosas que son transferibles de los animales en estos días. Difícil de tragar. Aquí están todos estos pollos que están siendo alimentados con esos bajos niveles de antibióticos. Estas son algunas otras drogas que se utilizan en la industria animal. El clenbuterol, por ejemplo, es una droga que se utiliza en el ganado para que crezcan más rápido, pero es una droga altamente peligrosa para el consumo humano. Está prohibido en la mayoría de los países, pero en este caso se puede ver que incluso en países como Alemania hay escándalos regulares debido a que los granjeros están realmente utilizando estas drogas en el mercado negro. ¿Sabes? Si consigues sacar tu ganado al mercado un mes antes y tienes 1000 cabezas de ganado, eso es un gran ahorro financiero. Obviamente, si puedes hacer esto de forma clandestina, mejor todavía. Ahora se hacen pruebas de clenbuterol con bastante regularidad en Europa, pero en otros países no lo hacen. En mi país no hacen el test por clenbuterol. Solo la carne que se exporta a Europa se analiza para clenbuterol, pero no la que se utiliza en el mercado local, por lo cual no sabes si vas a comer esos medicamentos o no, ni qué tipo de dopaje ocurre en las granjas del ganado. Estos pequeños animales aquí se crían sin moverse nunca, porque entonces la carne se queda tierna. De hecho, con el fin de crecer rápidamente, son aplastados, por lo que nunca pueden tumbarse. Tienen que permanecer toda su vida de pie, solo para ser sacrificados. Mis letras se han vuelto locas. Tendré que vivir con eso. Difícil de tragar. Este debe ser un delta. El factor T delta es... Delta H es igual delta F más T delta S. Parece complicado, pero no es complicado. H es la energía total, F es la energía que entra en el crecimiento, T delta S es la energía que se pierde en términos de movimiento, reproducción, termorregulación y todas las actividades que hace un animal de modo normal. Obviamente, si quieres la energía alimentar para entrar en crecimiento, entonces tienes que limitar eso. Así que pones el animal en una jaula donde no se puede mover. Si no se puede mover, no se desperdicia energía. Controlas la temperatura, no tiene que gastar energía en eso. Guardas los machos y las hembras separados, no pierden energía ni siquiera mirando por encima de la valla. ¿Comprendéis, no?
Por lo tanto, así es como los mantienen y así es como los crían. Esta es la ganadería moderna. Luego, por supuesto, en estos ambientes aglomerados hay que usar estos antibióticos. Ese fue el caso de sepultar el vacún. ¿Ayudó el error humano el propagarse el virus de los cerdos? El virus de encefalitis es actualmente muy común en los cerdos, por lo que ni siquiera nos preocupamos por las enfermedades porcinas africanos y el resto de parásitos en cerdos ya. El gran problema es en realidad las enfermedades virales y bacterianas que se pueden contratar hoy en día. La encefalitis japonesa, una enfermedad mortal, se está propagando entre los granjeros. Tuvieron que matar 300.000 animales, el 10% de todos los cerdos de Malasia. Incluso el mundo médico dice que los trasplantes de cerdo deben ser prohibidos. Ya sabes que las válvulas del corazón, etcétera, que utilizan para reemplazar las válvulas del corazón en los seres humanos, no deberías hacer eso porque el virus puede estar ahí. Tu corazón puede funcionar perfectamente, pero mueres de encefalitis. La carne no es lo que solía ser en otros tiempos. Un trozo de carne de cerdo o un trozo de animal es un producto de inyección más que cualquier cosa. Estos serán flagelos más mortíferos del mundo, distintos del cáncer, enfermedades del corazón y todo eso. La principal causa de muerte de las enfermedades infecciosas es la infección respiratoria aguda, de hecho infección bacteriana o viral, que mata alrededor 4,3 millones de personas cada año. Diarrea 3,2 millones. Tuberculosis 3 millones. Hepatitis B, la malaria, la sarampión, etcétera, van abajo en la lista. Así que si nos fijamos en las primeras tres, infección respiratoria aguda, diarrea y tuberculosis, las tres son transmitidas por animales, las tres. La tuberculosis se obtiene de los productos animales, en particular de los productos lácteos. La diarrea es causada por bacterias, en su mayoría bacterias de productos de origen animal, por lo tanto de los productos lácteos y los productos cárnicos, algunos de ellos también del agua contaminada. Pero la mayor parte de esas y las infecciones respiratorias se deben a la respuesta inmunitaria baja que hace que sea posible su desarrollo. Si miramos a mediados de los 80, verán que la infección bacteriana comenzó a aumentar en nuestro planeta en mediados de los 80. Simplemente se disparó. Esa es Campylobacter. Es una bacteria que se encuentra en gran medida en el pollo y causa diarrea. La salmonela es, por supuesto, la otra. La intoxicación alimentaria también comenzó a aumentar en los mediados de los 80. Si nos fijamos en el historial veterinario de 85, ellos te dirán que sospechaban que los antibióticos se utilizaban para combatir las prácticas zootécnicas. Así que hicieron un análisis de los antibióticos que se encontraban en la carne de pollo y vaca y encontraron penicilina, tetraciclina, streptomicina y todos esos antibióticos. Después no encontraron más penicilina en los 85 porque ya no se usaba, no había funcionado. Estos son los que se utilizan principalmente. En la carne de vacuno estaba la tetraciclina, streptomicina, cloranfenicol y la gentamicina. En cualquier muestra analizada en el 86, de cualquier muestra aleatoria de carne, se encontraba ese antibiótico. En los pollos, los porcentajes fueron hasta el 90%, la streptomicina se encontraba en el 93% de cualquier pollo aleatorio. De hecho, en la carne de vacuno puedes encontrar habitualmente dos diferentes, a veces tres y ocasionalmente 4 antibióticos. En los pollos puedes encontrar habitual 3 antibióticos diferentes que se utilizan al mismo tiempo. Es realmente increíble. Ahora, nosotros habíamos sostenido por muchos años que la resistencia a los antibióticos proviene de la granja. Entonces los granjeros dijeron que no, que es del mundo médico. El mundo médico está usando estos medicamentos en los seres humanos y por eso es un problema. El mundo de la medicina dijo, no, es del granjero que los está usando. Se acusaban unos a otros y se pasaban la pelota continuamente. Hemos diseñado un experimento muy simple para resolver realmente el asunto. ¿De dónde viene la resistencia de las bacterias a los antibióticos? México en los años 80 mostró la penicilina, 100% de resistencia. Todas estas bacterias, cualesquiera que fuesen, de Staphylococcus a salmonelas, todas ellas estaban a más de 100% de resistencia. Por lo tanto, la penicilina ya no funcionaba en absoluto a mediados de los 80.
Cuando se trataba de otras bacterias, algunas veces eran eficaces y otros no. Entonces, ¿cómo puede afectarte esta resistencia a los antibióticos? Por los años 90, 91, 92, de repente misteriosas infecciones empezaron a matar gente en hospitales y luego se convirtieron en una epidemia. Los antibióticos de los animales amenazan con epidemias en hospitales. ¿Cuál fue el problema? Los asesinos. Todas estas bacterias ahora eran resistentes a los antibióticos. Luego empezaron a llegar las primeras epidemias a los finales de los años 90 y los niños estaban muriendo. Una epidemia de intoxicación alimentaria es solo el último desastre japonés. El ministro japonés de salud andaba por ahí entre esos miles de niños, todos enfermos y moribundos. Lo que pasó allí fue que hubo un gran desastre de la carne que había sido contaminada con E. coli. Después de la escuela, los niños pequeños se fueron a casa en Sakai y cayeron con esta enfermedad, una epidemia que la Organización Mundial de la Salud declaró sin precedentes en la historia moderna. 8.500 personas en un pequeño pueblo. Fue una bacteria E. coli ordinaria que causó el problema. Los niños se quejaron de vómitos, diarrea. Los médicos, suponiendo que estaban tratando una intoxicación sencilla, les dieron antibióticos y los enviaron a casa. ¿Trabajaron los antibióticos? Por supuesto que no. ¿Por qué no? Debido a que las bacterias eran resistentes a los antibióticos. Se habían salido del sistema. Así que la epidemia empezó a golpear dolorosamente al psíquico japonés. Miles de personas enfermas. Der Spiegel viene con un artículo, huevos mortales, y llena de huevos un pequeño ataúd. La pregunta era, ¿sigue siendo seguro comer huevos? Luego empezaron a salir leyes. En algunos países de Europa hoy no se puede pedir una tortilla de huevos. Y no puedes pedir un huevo frito solo por un lado en un restaurante. Si vas a Francia y pides un huevo medio crudo, en el que la yema sea suave, si el cocinero te lo da, va a la cárcel. No está permitido, está contra la ley. Nada es lo que era antes. España comenzó a introducir legislaciones, luego Bélgica, con el tiempo se extendió a toda Europa. Consumo de huevos por día a la semana. Podéis ver que hay una correlación también entre el cáncer de próstata, cáncer de colon y el consumo de huevos, y el cáncer de ovario, altamente correlacionados. Cuanto más huevos come una mujer, mayor es la correlación de cáncer de ovario. Eso además del problema con la salmonela en los huevos. Aquí hay otro problema en Sudáfrica. Los pollos comienzan a enfermarse en todo el mundo. Los supermicrobios llegaban al mundo. Esta es una revista de ciencia que informó de que la mayoría de las enfermedades de la Campylobacter, Salmonella, E. coli, Listeria, esa es una mala. Si tienes infección de listeria puedes quedarte ciego. Si estás embarazada puedes dar a luz a bebés nacidos muertos, los bebés deformes. Es terrible tener esa bacteria. La mayor parte de ella proviene de aves de coral, leche cruda, agua no tratada, huevos, pollo, carne de vaca, carne picada, leche cruda, comida semipreparada, mariscos. Estos son los número 1 que provocan estas infecciones. Nosotros queríamos resolver el problema. ¿Es de la granja o es del mundo médico? Se diseñó un experimento muy simple. Nosotros hemos sido los primeros en demostrar esto. Estamos muy contentos por eso. Hicimos este pequeño experimento. Fuimos a un matadero y razonando que si tomamos una muestra de los animales, así como vienen de la granja, y analizamos esa carne por resistencia de las bacterias a los antibióticos, y la comparamos, digamos, con un minorista, con carne que no ha sido manejada por muchas personas en la cadena hasta que esté finalmente en el estante del supermercado, debemos encontrar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar cualquier de ellos, estafilococo, y vamos a ver en el matadero. Encontramos que la bacteria, según salieron del matadero, mostró una resistencia de 90,5% a la tetraciclina. Pero cuando fuimos al minorista,
solo encontramos el 79,5% de resistencia. Y eso era constante en toda la línea. 7,9 versus 3,9, 93,7 versus 72,4, 14,3 versus 7,17, 5 versus 14,1. Así que la resistencia fue siempre superior a nivel de matadero que a nivel de minorista. Esto nos dijo de dónde vienen. Venían de la granja. Los animales procedían de la granja. Analizamos las bacterias, eran muy resistentes. Ahora, los seres humanos tienen la misma bacteria. También tenemos la bacteria estafilococo en nosotros. Ahora, cuando manejamos la carne y bajamos por la línea del procesamiento de alimentos, eventualmente al minorista, se añaden las bacterias de los seres humanos. Si la resistencia disminuye, eso significa que se añadieron bacterias menos resistentes. Si la resistencia subió de esa forma, eso significa que se habían añadido bacterias más resistentes. Un experimento simple como este demostró que la resistencia provenía de las granjas. Publicamos esto y se desató el infierno. ¿Podéis imaginar los grupos de presión o técnicos? Cuán enojados eran que habíamos afirmado que podemos probar que se trata de los criaderos. Realmente malas noticias. Básicamente, cuando comes estos productos con su antibiótico, entonces las bacterias que recibes es un problema. Ahora piensa en esto. Tienes un niño pequeño y ese niño pequeño tiene una infección del oído. Vas al médico, el médico le receta un antibiótico. La infección del oído mejora porque el antibiótico va a matar la bacteria. ¿Solo mata a aquella bacteria o también elimina a todas las bacterias en tu cuerpo? Matará a todas. Ahora, mientras estás en tratamiento antibiótico, tienes menos bacterias de lo normal, ¿verdad? Ahora, digamos que el niño bebe un vaso de leche o come un huevo y hay una salmonela ahí. Se mete en el cuerpo y allí encuentra pocas bacterias que compitan con ella. Eso significa que es muy feliz para crecer allí. Y las bacterias existentes están bastante mareadas porque están tomando antibióticos, pero este nuevo tío que vino del vaso de leche o del huevo no se preocupa por el antibiótico. ¿Por qué no? Porque se ha vuelto resistente, así que no le importa. De repente el niño tiene, ¿qué? Diarrea. Ahora vas al médico y dice, ¿sabe? El oído es mejor, pero el niño tiene diarrea. ¿Qué le dio el doctor? Un antibiótico. ¿Se hizo el efecto o no? No. Ahora, ¿ves? Eso está bien si eres un adulto. Un adulto tiene un cuerpo grande y un montón de agua en el cuerpo. Si tienes diarrea y te enfermas de eso, bueno, tienes una buena cantidad de reservas en tu cuerpo. Pero si eres un niño, tienes tus reservas que se van muy rápidamente solo debido al tamaño. Si eres viejo y frágil y débil, no tienes ninguna resistencia tampoco. ¿Quién estará lo más incapacitado por resistencia a los antibióticos? Los niños pequeños y las personas viejas y frágiles. Todos ellos morirán como moscas y no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que si viene una ola de nuevas enfermedades infecciosas, como el SARS, por ejemplo, o cualquier parecida, es muy frecuente en la actualidad, y no tenemos la medicación para tratarlos, y no tenemos una capacidad inmunitaria que funcione correctamente, entonces tienes problemas. La solución para vivir en el mundo de hoy es mantener tu sistema inmunológico en buenas condiciones. Eso significa no aditivos en los alimentos, muchas frutas y verduras en tu dieta y mantenerse alejado de los alimentos generadores de ácido como los productos de origen animal y estarás mejor. Un guiso de carne no comestible. Bueno, la carne fue retirada aquí en los Estados Unidos. En todo el mundo hemos tenido muchas megas epidemias en Escocia, en Suiza, por todo el lugar. Los asesinos por todas partes. No estamos viviendo en la misma sociedad en que vivía el abuelo y la abuela. Entonces, ¿qué dice la gente? La gente dice, bueno, vamos a tener que renunciar a estas carnes que son peligrosas, vamos a cambiar a las especies exóticas. Empiezan a pasar a la carne de avestruz.
que es una industria en auge, sabéis que estos animales son altamente susceptibles a los virus Ebola y otros similares. Cuando recibes esto, estás muerto. Estás muerto. Luego, las bacterias más listas que los antibióticos empiezan a causar estreptococos, empiezan a causar carne podrida en el cuerpo y todo tipo de problemas. La malaria está de vuelta con una venganza. ¿Por qué? Debido a que el anfitrión, y no solamente el anfitrión, sino también el portador, se han vuelto inmunes a la medicación que se utiliza en el mundo de hoy. ¿Sabe lo que hizo nuestra ciencia durante las últimas décadas? La ciencia ha dado brillantemente a la humanidad una sentencia con retraso. Esto es lo que se hizo. Ha puesto en el mundo medicamentos que han mantenido todas estas infecciones controladas hasta que todos los organismos han llegado al punto en que son básicamente resistentes a la mayoría de los medicamentos que tenemos hoy en el mundo. Estamos sentados en el borde de lo que podría convertirse en una explosión de epidemias debido a que los animales han comenzado a ser más astutos que nuestros medicamentos. No es tan fácil desarrollar nuevos potentes antibióticos. Estamos viviendo en una sociedad diferente a la del abuelo y la abuela. ¿Cuán seguro es el marisco en estos días? La gente dice, bueno, voy a ser un consumidor de productos del mar. Aquí tenemos un típico mercado de productos del mar. Las playas afectadas por prohibición sanitaria. Amazonia envenenada. La reaparición del cólera. Luego las focas empezaron a morir a miles. Por miles comenzaron a arrastrarse en las playas en zonas vírgenes, como por ejemplo a lo largo de la costa del oeste de África. Ahí no hay industrias, no hay nada. Los animales comenzaron a morir como moscas. ¿Por qué? Entonces la gente decía, ¿por qué estos animales están desnutridos y por eso se mueren? Pero en realidad se morían de neumonía. Por eso se morían de neumonía. Si los miras, no parecen muy desnutridas. No, en absoluto, pero hay ciertas sustancias químicas en el agua que no existían hace unas décadas. Por ejemplo, hay un producto químico en el agua llamado TBT, tributilistanio. Es un compuesto que añaden a la pintura de buques petroleros. Solo está permitido para los petroleros. Pintan el petrolero para impedir a los percebes pegarse de los petroleros. Todos los demás deben ser raspados para quitar manualmente los percebes. Este compuesto mantiene los percebes alejados porque es difícil limpiar un buque petrolero. Ahora la concentración en el océano es muy baja. Quiero decir que es increíblemente baja. A medida que se asciende en la cadena alimentaria, está incrementando. Una foca en realidad puede tener un máximo de 50 microgramos por cada 100 gramos de grasa. ¿Qué sucede? La foca está nadando por allí. Ella es normalmente muy saludablemente feliz. Nada malo le pasa. La toxina se almacena en su grasa. Ahora hay una pausa de comida. Digamos que para un día o dos el pescado es escaso o durante unos días. ¿De qué vive durante la escasez de comida? De su grasa. Quema grasa. Mientras quema grasa, el TBT se escapa en el sistema sanguíneo. Cuando está en el sistema sanguíneo, el sistema inmunológico se va. El sistema inmunológico deja de funcionar. Aparecen las bacterias infecciosas y el cuerpo no tiene resistencia, hace neumonía y muere. Ahora imagine de dónde sacaron el TBT. De los peces que estaban comiendo. Ahora imagine que empiezas a comer pescado con regularidad. Eso significa que vas a obtener los mismos compuestos que las focas, más el PCB y todos los otros compuestos que se encuentran por allí. ¿Dónde se almacenan? En tu grasa. Ahora estás bien porque están básicamente inactivos. Los has almacenado en la grasa. Entonces un día te enfermas. Tienes una gripe normal y te sientes mal. Tienes un poco de fiebre, estás en la cama y estás comenzando a quemar. Te quedas en la cama. No tienes hambre y tienes temperatura. ¿Qué es lo que quemas con el fin de suministrar esa energía? Tu grasa. ¿Qué sucede con aquellos compuestos? Se escapan en la sangre. ¿Qué le hacen a tu sistema inmunitario? Lo noquean.
entonces llegas súper enfermo. Luego, de repente, en vez de tener una gripe y un resfrío, en realidad empiezas a toser como loco y terminas con neumonía, eventualmente doble pulmonía, y ya estás en el hospital. Todo el mundo dice, ya sabes, los bichos son más duros en estos días. No, no, no. Los bichos no son mucho más fuertes. Nuestra capacidad para enfrentarlos es cada vez más pobre. ¿Os parece correcto? Nuestra capacidad para enfrentarlos es cada vez más pobre. Las personas que entran en un estilo de vida saludable y comienzan a perder peso de repente, se pueden poner muy mal de salud. ¿Por qué? Debido a que todas las toxinas acumuladas están entrando en el cuerpo e incapacitan el sistema inmunológico. Se enferman y dicen, wow, será mejor que vuelva a mi dieta normal. No, la manera de hacerlo es reducir poco a poco y con eficacia y beber muchísimo y muchísimos fluidos y líquidos de desintoxicación para lavar estas cosas fuera de tu sistema. Entonces empiezas la vida con grasa limpia. Grasas omega 3. ¿No te dicen que tienes que comer pescado para conseguir tu omega 3? ¿Sí o no? Ahora, ¿es cierto o no es cierto? Vamos a mirar esto brevemente. Echemos un vistazo a la situación general de los peces. El contenido de colesterol de varias especies de peces y aceite de pescado y carne de vacuno, por ejemplo. La carne de vaca tiene 79 miligramos de colesterol, 115 para el aceite de arenque, 73 el aceite de salmón, aceite de sardinas 106 y aceite de hígado de bacalao 86. Por lo tanto, el colesterol en el pescado es como en cualquier otra cosa. Cuando nos fijamos en los omega 3, que sí son muy importantes, ayudan a disminuir la viscosidad de las plaquetas, las células de coagulación sanguínea, tienden a disminuir la presión arterial, tienden a disminuir triglicéridos séricos, esas otras moléculas de grasas en la sangre. Si se produce un ataque al corazón, ellos pueden disminuir el daño muscular. Parece que disminuyen la probabilidad de bloqueo de los vasos sanguíneos después de cirugías de bypass. Los omegas 3 son buenos y son saludables. Los necesitamos en la dieta. Se nos dice que el pescado es la mejor fuente para ellos. ¿Qué trastornos pueden beneficiarse de los omegas 3? La artritis reumatoide. Necesitamos mucho omega 3 en nuestra dieta. La enfermedad primario de Raynaud, psoriasis, las enfermedades gastrointestinales. Estas son enfermedades de piel y estas son enfermedades intestinales. La enfermedad de Crohn, estas son las enfermedades nerviosas, depresión, el exceso de agresividad, carcinomas, que es el cáncer y varias enfermedades pulmonares. Ya sabes, los omegas 3 son muy buenos para ti. Esta es la vía metabólica. El primer ácido graso que estamos tratando aquí es el ácido graso alfa-linoleico. Es uno de los ácidos grasos esenciales que encontramos en las plantas. Estos son convertidos por una enzima que se llama delta 6 desaturasa y otra enzima llamada elongasa y otra más hasta que tengamos una grasa llamada ácido eicosapentaenoico. Ese arriba, el ácido alfa-linoleico, es un ácido graso omega y el ácido eicosapentaenoico es otro. Este de aquí, el ácido eicosapentaenoico, es el que se encuentra en el pescado. Ese es el único que se encuentra en plantas. Las plantas tienen alfa-linoleico y el pescado tiene ácido eicosapentaenoico. Si tuvieras que obtener tus ácidos grasos omega de las plantas, ese es el que se obtendría. Entonces tienes las enzimas de tu sistema para convertir lo que necesitas en eso. ¿Eso tiene sentido? Bien. El ácido eicosapentaenoico es el que determina la fluidez de la sangre, por ejemplo. En caso de tener demasiado de esto, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Trombosis, accidentes cerebrovasculares, todo tipo de problemas por demasiado ácido eicosapentaenoico.
Así que las plantas no tienen ácido eicosapentaenoico. Si el argumento fuera cierto que tenemos que conseguir nuestros omega 3 del pescado, entonces el mismo argumento debe ser cierto para cualquier otro animal en el planeta. Eso significa que un elefante y cada angulado en el mundo y todos los herbívoros en el mundo en realidad deben comer pescado, pero no lo hacen. Ellos consumen ácido alfa-linoleico y luego hacen tanto ácido eicosapentaenoico cuanto necesita el cuerpo. Por tanto, no entraría en una categoría de riesgo de accidentes cerebrovasculares o trombosis u otras enfermedades por el estilo. Entonces, ¿de dónde es mejor obtenerlo? ¿De una planta o de un pez? Tómalo de una planta. O bien, si tú crees que Dios creó este mundo, tendrías que decir que Dios fue estúpido porque no puso ningún ácido eicosapentaenoico en las plantas, lo cual es la base de la cadena alimentaria. Él puso alfa-linoleico en las plantas y el ácido alfa-linoleico no causa ningún problema. Es el otro ácido que causa el problema. De hecho, el alfa-linoleico es el que utilizarás no solo para hacer ácido eicosapentaenoico, sino para hacer todas las otras cosas también, como prostaglandinas y todos aquellos compuestos que necesitamos. Esa es la base. Lo necesitamos. No lo necesitamos al otro como base para trabajar. No podemos trabajar atrás. Entonces, ¿qué alimentos vegetales contienen ácidos grasos omega 3? ¿Cuáles? Las patatas asadas, si nos fijamos en el mundo vegetal, pepinos y todo eso, batatas, plátanos, aguacate de California, tienen 99, 74, etc. Esto no es muy alto. El pan integral tiene 11. ¿Existen otros que contengan más que eso? Bueno, en realidad sí. A medida que avanzamos a las nueces y a los verdes oscuros y a las legumbres, ¡wow! Ahora estamos subiendo 136, 353, 637 para la soja verde, el aceite de soja 927, ¡wow! Aceite de germen de trigo 938, nueces 1033, el aceite de canola 1094, nueces ingleses 1703. ¿Quién es el super rey en el mundo? Las semillas de lino, 7526. Así que si añadirás semillas de lino a tus cereales, o a tus panes, o a lo que sea, ¿crees que puedes tener una escasez? De alguna manera lo dudo. No hay ningún animal que competirá con eso, y recibirás lo que necesitas. Así que se puede obtener de las plantas. No creas que no se pueden obtener de las plantas y que tienes que obtenerlo de los peces. La evidencia relaciona la contaminación del pescado con el cáncer. Número 1. Se han encontrado niveles elevados de compuestos de plaguicidas en los tejidos de los senos de las pacientes con cáncer. El Instituto Nacional de Cáncer muestra un aumento en la tasa de mortalidad por cáncer entre las personas que viven en zonas donde los peces tienen un número excepcionalmente grande de tumores. Los peces tienen más cáncer que hace 50 años. Por ejemplo, 30% de los siluros en el lago Erie se encontraron con cáncer de hígado. Eso es bastante aterrador. Los PCBs, exposición a los PCB en la población general proviene del pescado. Puede afectar el número de espermatozoides, la fertilidad. Las mujeres embarazadas están relacionadas con alteraciones en el tamaño al nacer, etc., de los PCB. Los niños de 11 años de edad con una mayor exposición a los PCB antes del nacimiento muestran problemas de desarrollo intelectual. Puedes pensar, bueno, ya sabes, yo como pescado de aguas profundas. Voy a comprar solo peces de agua profunda. Así que la gente compra la merluza de agua profundas, el salmón de agua profundas y eso de agua profundas. ¿Dónde está la mayor contaminación hoy? Estos son los habitantes del Ártico, hasta aquí, que viven en estas zonas hasta aquí, donde están muy lejos de cualquier industria. Los inuit en riesgo, dice el artículo. La dieta está contaminada con pesticidas, PVC y otros venenos. Allí arriba estas personas tienen los más altos niveles porque ese es su principal alimento.
Fascinante. Hay pescado hoy con tumor típico del pescado. New Scientist. Parásitos para la cena. Los peces también tienen un sistema inmunitario debilitado, por lo que tienen cada vez más parásitos que antes. Asesino misterioso acecha las aguas australianas. Nuevos parásitos que nunca siquiera conocíamos afectan a los peces. Estos peces desarrollan agonadía. Ellos no desarrollan órganos sexuales. Si nos fijamos en la disminución de la pesca en los últimos años, también encontramos algo más, que los índices de aceite en el pescado han disminuido desde los años 80 a los años 90. Eso significa que los peces no están almacenando energía como solían hacerlo en el pasado. Eso significa que son generalmente enfermos. Hasta los años 90 nos encontramos con un aumento, con un incremento de pico de pronto en el 88 de lo que llamamos artesia. Eso en realidad significa que esos animales comienzan a producir huevos, pero no tienen la energía para terminar el proceso, así que no se multiplican. El mundo de los peces desde los años 80, cuando las altas toxinas de la industria comenzaron a cobrar su precio, no es lo que solía ser. Siempre estoy un poco preocupado cuando salen ya fritos, dice la caricatura. Sí, así que parece que la estructura general de alimentos en el mundo, la estructura de coral de engorde, cría de animales, el mundo de la pesca, todo eso es un problema. Luego tenemos algunos nuevos acontecimientos emocionantes. Cerebros locos, la enfermedad de la vaca loca. En los seres humanos se llama síndrome de Creutzfeldt-Jakob. ¿Cuál fue la causa? Encontramos que era un prión. Ahora, hace muchos años atrás, empezamos dando conferencias sobre estos temas. Y hace muchos años puedes comprobar nuestros informes del pasado de cómo hemos empezado a advertir que estas cosas se convertirían en epidemias. La gente se reía de nosotros. Estoy hablando de hace 12, 15 años. Hoy en día nadie se ríe más. Enfermedad priónica. ¿Qué es eso? Un prión es una pequeña proteína que se produce en el cerebro. Millones y millones de proteínas llamadas priones viven en el cerebro. La normal se ve como una doble hélice. En una normal, la proteína se aplana hacia afuera en láminas. Miremos eso en un momento. De repente los animales comenzaron a volverse locos. Los bovinos comenzaron a golpearse la cabeza contra las paredes. Luego comenzaron a sacar espuma y caer y se volvían locos. ¿Qué pasó? Normalmente los priones, representados aquí por estas pequeñas proteínas azules, se producen en el cerebro entre las células nerviosas. Forman funciones importantes para ayudar a transmitir los impulsos y otras actividades en el cerebro. Como ya he dicho, por lo general tienen esta estructura de hélice. Ellos se tuercen así. De vez en cuando puede suceder que un prión se convierte en anormal y luego se aplana como una lámina. Se parece a esto, un prión convertido. De repente es diferente. Se adhiere de manera diferente. Su carga es diferente. En vez de extenderse entre las células nerviosas así, en realidad va y se sienta en las células nerviosas. Se juntan en la célula nerviosa. Más tarde cubre toda la célula nerviosa y la célula no puede intercambiar oxígeno más y muere. Cuando muere, se reabsorbe y queda un pequeño agujero donde estaba la célula nerviosa. Finalmente, una gran cantidad de células nerviosas comienzan a morir. Entonces, todo el cerebro se llena de agujeros y empieza a parecer a una esponja. Es por eso que se llama la enfermedad espongiforme, como una esponja. Bovino significa ganado, espongiforme, encéfalo, cerebro dentro de cabeza, significa literalmente ganado con cerebro de esponja. Eso es lo que significa. Ellos dijeron, bueno, eso es muy malo para un combate, pero afortunadamente no está mal para nosotros. Solo significa que tenemos que comer más carne, porque todo ese ganado va a morir, así que vamos a comerlo. En ese momento, lo peor era en Inglaterra, donde se inició la epidemia. Lo peor fue el primer ministro que dijo, no se preocupen, no hay ningún problema, no puede afectarle, todo está bien. Spiegel no le creyó y sacaron esta pequeña caricatura con él. He comido carne durante toda mi vida y puedo asegurarle que nunca me causó ningún daño. ¡Mo! Ahora bien, el hecho de la cuestión es que, bueno, eso tiene algo que ver con el cerebro
y no afectará la carne. Todo irá bien si coméis la carne, pero no el cerebro. La epidemia empezó en los años 80, luego en 92 llegó a su punto máximo. Miles de cabezas de ganado se vieron afectados, de ahí las pruebas que se hicieron. Con el tiempo llegó tan lejos que mataron exactamente todo el ganado en todo el territorio británico. La epidemia estuvo bajo control al final de los años 90. ¿Qué pasó? Observe el pico de la epidemia en 92. Estas fueron las exportaciones de carne de vacuno al resto de Europa. En el pico de la epidemia de 92, las exportaciones de carne explotaron y se triplicaron en millones de toneladas a Europa. ¿Comprendes? Tenían mucho ganado que estaba por morir, así que la gente tenía que comer esta carne. No solo eso, lo que no se muestra en este gráfico es la enorme cantidad de cadáveres que en realidad fueron triturados, secados y enviados como piensos para la alimentación. Este pienso se utilizó en toda la industria animal. Fue utilizado para piscifactorias, se utilizó en las granjas de pollo, se utilizó en todas partes. Ellos comenzaron a alimentar estos animales con este pienso. Entonces el pez comenzó a tener los llamados tambaleos, cuando el pescado ya se puso enfermo, los peces locos. Ellos dijeron, pero sin duda eso no puede saltar la barrera de las especies. El síndrome Creutzfeldt-Jakob era el de los humanos. Ese comenzó a aumentar. Entonces ellos dijeron, no se preocupen, no se preocupen. Incluso si un ser humano puede infectarse, tardará 80 años en desarrollarse. Ya sabe, no pasa nada. Dentro de 80 años no vas a estar por aquí para preocuparte más por eso. Luego los niños empezaron a morir. Los jóvenes comenzaron a morir. Este tenía 21 años. Eso voló la teoría de los 80 años. En 94, la enfermedad de las vacas locas ya se estaba transmitiendo a los gatos. ¿Comprendes? Ellos han tomado la carne y un montón de ella entró en la industria de las mascotas. Los animales estaban recibiendo la comida para mascotas y recibían la enfermedad de las vacas locas. Así que ahora no podrían en 94 decir que no cruzaba la barrera de las especies. Así que lo que sucede es que cuando recibes este prión anormal en el sistema y se pone en contacto con un prión normal, el prión normal se convierte en anormal como un efecto dominó. El primero golpea y derriba toda la línea. Todos tus priones se vuelven anormales y luego ya tienes la enfermedad. ¿Cuán rápido puede desarrollarse la enfermedad? Bueno, a continuación los niños empezaron a morir. Entonces se dieron cuenta, wow, tenemos un problema. Entonces dijeron, quemadlas. Así que quemaron todo el ganado en los campos. Por desgracia no se dieron cuenta que no había suficientemente calor como para destruir el prión. ¿Comprendes? El prión no se digiere en el intestino y no es destruido por el calor. Es demasiado pequeño y demasiado compacto. Así que la próxima temporada, cuando el animal murió, la hierba creció un poco mejor ya que había un montón de abono allí. El ganado comió el pasto y consiguieron la enfermedad de las vacas locas. Entonces se dieron cuenta. Debemos incinerar el ganado. Eso era muy caro. Incineraron el ganado, pero para entonces el primer bebé nació con el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Los bebés nacieron con él. Aquí hay un escaneo cerebral de un joven de 17 años con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esa es la parte destruida del cerebro. Esa fue la imagen del mes de febrero de 2001. Pequeños bebés con el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Así que finalmente se dieron cuenta, no podemos alimentar a los humanos con esto. Y decidieron incinerar todos los animales. Sin embargo, los piensos habían sido exportados en casi todo el mundo. Entonces, ¿qué han hecho con su enfermedad? Lo habían exportado. Cada nación dijo que no es un problema. Miren, dijeron, esta es la situación. Aquí hay una vaca normal. Todo que está rojo por aquí es donde tienes 1 billón de priones por gramo, por lo que evite todo lo que está rojo. Este es el sistema nervioso. Entonces, si vienes a lo que es amarillo, las glándulas y los intestinos y la médula ósea, tiene 1 millón de priones por gramo. Tal vez no deberíamos comer los huesos. Así que hacen leyes en Europa que no permiten comer hueso. No se permitía comer un entrecote, por ejemplo. Hay que cortar el hueso y solo se come la carne, porque la carne tiene menos de 10 priones por gramo. ¿Cómo se hacen las salchichas?
Se meten en los intestinos, ¿verdad? Así que mira eso. Estás recibiendo 1.000.000 de priones por gramo, lo que era un problema. La leche también tiene 10 priones por gramo, pero si se trata de un efecto dominó, ¿cuántos priones quieres entrar en tu cerebro? No me gustaría recibir ningún prión anormal en mi cerebro. Por lo tanto, esto es lo que sucedió. Empezaron a decir, solo utilizaremos la carne y nada más. Ahora, ¿cómo procesan la carne? Este era en un mercado de carne típico en Smithfield, en Londres. Esta es la forma en que procesan la carne. Aquel hombre lo está cerrando. Ahí está el cadáver. ¿Dónde hace el primer corte antes de que se cuelgan así? Justo bajando por el medio. Justo bajando por el centro. Dos mitades. Ahora, ¿qué usan para cortar? ¿No es una sierra de cinta? Eso va directamente a través de las áreas con miles de millones de priones per gramo y manchan todo el resto. ¿No es el ser humano un poco tonto? De repente, la enfermedad de las vacas locas no se limita a Europa, pero comenzó en Europa. Por cierto, esa es Europa, la prostituta que fue violada por Zeus. Der Spiegel confirmó que era la encefalitis espongiforme bovina. Todo el mundo comenzó a prohibir importar carne y decir, no, solo nuestra carne autóctona, solo tenemos nuestra carne. De repente fueron los huevos mortales y ahora tenían la carne mortal. Ahora era la carne mortal. Los Estados Unidos dijo, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Pero tienen algún problema ahora? Oh, ya veo. ¿Tiene Canadá ahora un problema? Sí. ¿Podría la enfermedad de las vacas locas extenderse aún más? ¿Sí o no? Nosotros solo hemos visto la punta de iceberg. Luego hubo un susto en el sur de África. A finales de los 90 ya se había extendido por todo el mundo. Estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Entonces, las pruebas podrían precisar el riesgo de las ovejas locas. En los ovinos se llama scrapie. El scrapie es muy frecuente. Estuve en Islandia al final del año pasado. Eso fue hace solo unos meses. ¿Adivina qué? Islandia tiene las normas más estrictas en cuanto a la importación de carne o a la importación de cualquier producto de origen animal. No utilizan ni compuestos de otros países porque tienen esas reglas estrictas acerca de la preservación de su medio ambiente. ¿Adivina qué? Tienen la enfermedad de oveja loca estallando en Islandia. Tuvieron que destruir todo el rebaño de un agricultor particular. Fue interesante para mí, muy interesante. Incluso en ese país, aquí a finales de los años 80, los médicos del Hospital de Veteranos de Pensilvania realizaron la autopsia de 54 pacientes con demencia y descubrieron que el 5,5% habían muerto de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Mientras que los Estados Unidos decía que el problema no existe en el país, en el 89 ya habían publicado en la revista Neurology que era frecuente. Scientific American, en 1995, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob aparentemente ha sido transmitida por los trasplantes de córnea, electrodos cerebrales, instrumentos quirúrgicos, la inyección de hormonas de crecimiento humano. Fascinante. Los anales de la Academia de Ciencias de New York advirtieron y dijeron, existe justificación amplia para considerar una similar protogénesis para la enfermedad de Alzheimer. Entonces algo más comenzó a aumentar. Para el año 2001 acabamos el gran susto de la enfermedad de vacas locas, que no se ha ido aún, que se está gestando bajo la superficie a punto de estallar, cuando de repente hubo un tremendo choque de tuberculosis. La tuberculosis choca a los granjeros en Alemania. Primero fue la crisis de la enfermedad de vacas locas, ahora tuvimos la crisis del pienso para cerdos. La tuberculosis también. Esta tuberculosis es transmisible a los seres humanos. Esta se creía extinta en Alemania durante muchos años, pero de repente la leche y la carne y todo esto contiene esta bacteria otra vez. Estamos en riesgo de contraer tuberculosis de estos animales. Luego la fiebre aftosa.
Animales, ovejas, cabras, todos estos cerdos, todas estas criaturas, también los animales salvajes, empezaron a tener fiebre aftosa. El golpe más duro, de nuevo, Inglaterra. Inglaterra acababa de matar a todos los animales, reimportaron nuevos animales y comenzaron toda la industria de nuevo cuando de repente llegó la fiebre aftosa. Muerte en la granja. Esto es ahora cerca de nuestro tiempo. Ahora, ¿qué tenía que hacer Inglaterra? Bueno, Inglaterra tuvo que matar a cada vaca y cerdo y animales de toda Inglaterra. Aquí puedes ver las fotos. Fue espantoso. Aquí estaba el matadero donde quemaron de nuevo cientos de miles de cabezas de ganado con fiebre aftosa. Europa se negó a importar carne de Inglaterra. Ahora, esta es una historia fascinante. El resto del mundo también obtuvo la fiebre aftosa. Tenías un brote por todas partes. Lo tenías en Australia, lo tenías en el sur de África. El brote fue casi universal. ¿Qué hicieron las otras naciones? Las otras naciones dijeron, bueno, eso es ridículo. Inglaterra ha perdido un tornillo. ¿Por qué matar a todos estos animales y por qué deshacerse de todo ese capital, dinero? Ahí hay una manera mucho más fácil para hacer frente a esta enfermedad y eso es lo que hicieron los demás países. Hicieron enormes granjas de cuarentena, y pusieron cientos de miles de cabezas de ganado con fiebre aftosa en cuarentena. Luego las inmunizaron a todas vacunadas. Luego, con el tiempo, la enfermedad estaba bajo control y el problema se resolvió. Todo el conjunto de animales fue inmunizado con vacunas. Ahora, ¿qué hace la vacunación? Así como la palabra lo dice, nos hace inmunes. ¿Correcto? Esto es lo que hace la inmunización. Lo hace a uno inmune. ¿Consigue eliminar el vector? ¿O la causa? No. Él solo te hace inmune a la causa. Ahora, previamente, pienso en esto. Si el ganado no fue inmunizado y contractó la fiebre aftosa, sabías que ese animal estaba contaminado. ¿De acuerdo o no? Ahora, ¿qué hicieron con él? ¿Cómo lo hicieron en Inglaterra? Mátalo, quémalo, y ya está. Si la enfermedad no está en otros animales, significa que ninguno de ellos lo tiene. Eso es cierto. Ahora todos están inmunizados. ¿Puedes saber cuál lo tiene y cuál no lo tiene? No. Así que cuando lo comes, buen apetito. Buen apetito. Bueno, ellos dicen, no mata a los seres humanos, no mata a los seres humanos, no hace eso. Simplemente causa ampollas y ampollas en la boca y una gripe terrible, eso es todo. No es tan malo, no te va a matar, así que no es demasiado problemático. Pero si llegamos a esta línea, con el tiempo podemos tener una transferencia de plasma entre las bacterias y otros organismos y ellos pueden crear nuevas variedades de brotes problemáticos como el SARS y todo eso. ¿Qué estamos haciendo en realidad? Mantener una industria viva para que podamos tener el producto para comer mientras estamos criando superasesinos. ¿Saben que esperan brotes que podrían acabar con ciudades enteras? ¿Saben que están esperando esto? ¿Por qué? ¿Solo para seguir comiendo lo que comíamos antes? Ya hemos visto en las primeras conferencias que la dieta más saludable en el mundo es una dieta rica en alimentos de origen vegetal. De hecho, la mayoría de los animales en el mundo subsisten principalmente con alimento de origen vegetal. ¿Cuántos problemas podríamos evitar si dejaríamos los productos de origen animal? Increíble. Nos beneficiaríamos en cada punto. Si dejaríamos las mantequillas, tendríamos un sistema cardiovascular mejor. Si dejaríamos de comer carne, no estaríamos expuestos a estos riesgos que todo el mundo está expuesto. Tendríamos una mejor capacidad para hacer frente a lo que viene. No estoy diciendo que no se va a enfermar. Solo estoy diciendo que tendría una mejor capacidad de sobrevivir. El artículo dice, estamos en estado de suspensión de la animación espantosa.
Solo estamos esperando y rezando porque esta es nuestra peor pesadilla. Así que comenzó a propagarse por todo el mundo. La humanidad con sus medicamentos está creando una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar. La caricatura dice, ¿yo? ¿Encefalitis espongiforme bovina? No. Solo tengo fiebre aftosa normal y la voy a exportar a todo el mundo. Me gusta este tipo. Es un tipo interesante. Está teniendo una hamburguesa típica. ¿Sabes que puedes tener una hamburguesa vegetal que sabe tan bien como la otra y que ni siquiera notas la diferencia? Y a veces tiene mejor sabor. ¿Por qué somos tan reticentes en los días en que vivimos, con toda la experiencia culinaria que hay por ahí en el mundo, a cambiar la hamburguesa y reducir nuestro riesgo? ¿No tiene sentido? La vida sin carne. La revista Time tuvo esta foto maravillosa aquí con todas las verduras y puso las preguntas. ¿Pueden los alimentos vegetales reemplazar la carne? ¿Dónde está la carne? La respuesta es sí. Pueden, pero la decisión de si queremos hacer esto o no es nuestra. Lo que he hecho en esta conferencia es solo mostrar el estado de cosas en el mundo para ayudarles a tomar esta decisión. Sea cual sea la decisión, es su problema y su asunto, y que nadie os diga cuál es su deber. Si tienen los hechos, ¿no tendrá algo en que basar su decisión? Eso es lo que he hecho. Ya les he dado los hechos. Ahora ustedes pueden tomar una decisión. Ahora, cuando nos encontramos de nuevo mañana, vamos a hacer frente a algo que realmente no se puede perder, ya que muchos de ustedes podrían decir, bueno, está bien, pero la conferencia de mañana, bueno, digamos que no te la pierdas. Se llama Ubremente Increíble. Y luego hay otra que sigue y que va a poner todo en la perspectiva de no estar más desgraciados, sino alegres. Pues vamos a ver las alternativas y ver lo que tenemos en el almacén. Realmente hay una magnífica vida ahí fuera. Y nadie debería permitir a la dieta hacernos miserables. Ya sabes, algunas personas creen que consiguen puntos especiales cuando se torturan con comida miserable. ¿Habéis conocido gente así? Andan por ahí con caras largas y son extremadamente cuidadosos con su salud. Y a veces también son muy críticos. No tenemos que sufrir. Sufrir es una estupidez. ¿Crees que Dios creó al hombre para sufrir en cuanto a la dieta? ¿O dijo que era bueno? Que era muy bueno. ¿Qué dijo? Él dijo que era bueno. Era muy bueno. Si no es muy bueno, debe que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Así que no te pierdas la conferencia de mañana. Vamos a ver lo que hay que hacer, cómo eludir los problemas. Gracias por escuchar.